Hola a todos, el día de hoy veremos el tema de relevadores. En este video veremos qué es un relevador, cómo funcionan, cuál es su constitución, qué tipo de relevadores existen, su símbolo eléctrico, cuáles son sus características, así como sus ventajas e inconvenientes. Los relevadores son dispositivos que pueden ser controlados eléctricamente, es decir, que nosotros decidiremos cuándo se activará mediante el flujo de corriente. Esto es muy útil si no queremos estar físicamente presionando un interruptor, cuando por ejemplo se hace de noche y queremos encender una luz, sino que mediante sensores y elementos de control como Arduino o PLC puede ser automatizado. Es importante saber cómo funcionan para su correcto uso. Entonces, cuando se le envía una corriente, esta pasa a través de una bobina, la cual crea un campo magnético capaz de atraer una armadura interna del relevador para cerrar el circuito. Para que los relevadores puedan funcionar, estos están compuestos por diferentes partes o elementos, como la bobina, que es por donde pasa la corriente y se genera el campo magnético. El núcleo, que es un elemento conductor, generalmente de hierro que está a través de la bobina, el cual sirve para elevar su campo magnético. La armadura, es una placa metálica que es atraída por la bobina. La armadura está conectada con el contacto llamado común, y las terminales, que son con las que tiene contacto el usuario final, y es el punto en el cual un componente eléctrico o dispositivo llega a su fin, y proporciona un punto de conexión de circuitos externos. En estas terminales van los contactos, que se les llama así porque son con los que precisamente hace contacto la armadura, permitiendo el flujo de corriente en la etapa de potencia. Para reconocer a los relevadores en los diagramas eléctricos o electrónicos de ingeniería, que por cierto, también se les puede conocer como relés, pueden contar con alguno de los siguientes símbolos eléctricos. Los de un solo polo o un solo tiro, que en este caso tenemos un simple apagador controlado de manera electromecánica. Los de un solo polo, dos tiros, el cual es un común con dos contactos, uno normalmente abierto y el otro normalmente cerrado, que se le conoce así porque, es con el que hace contacto su terminal llamada común. Los de dos polos, un solo tiro, que son los apagadores electromagnéticos controlados por la misma bobina, y los de dos polos, dos tiros, que son los comunes, con dos contactos cada uno, es decir, cada uno cuenta con su contacto llamado común, el normalmente abierto y el normalmente cerrado, estos controlados de manera independiente, bajo la inducción de la misma bobina. Y a diferencia de los relevadores electromecánicos, los de estado sólido únicamente cuentan con un solo símbolo electrónico, el cual muestra un fotodiac siendo activado por un diodo. Existe una gran cantidad de clasificación para los relevadores, los cuales pueden ser clasificados por su número de contactos, intensidad de corriente admisible, si es DC o AC, su tiempo de respuesta, entre otros factores. En este caso, los clasificaremos por su tipo de uso. El tipo de uso de cada relevador nos dice cómo será activado cada uno de ellos. Los electromecánicos son los más convencionales y funcionan bajo el flujo de corriente. Por otro lado, los electrotérmicos cuentan con un material conductor que a ciertas temperaturas se vuelve líquido y evita así el flujo de corriente. Los relés tipo Reed funcionan cuando son sometidos a un campo magnético externo. Los de estado sólido son relés constituidos por semiconductores. Y por último, los de estado híbrido, que pueden ser la unión de dos o más de los tipos mencionados anteriormente. Dependiendo del tipo de relevador con el que trabajemos, pueden llegar a tener algunas características particulares. Sin embargo, existen características que todos los relevadores comparten, como por ejemplo, pueden llegar a operar cargas inductivas, es decir, motores, y cargas resistivas, como las lámparas, pueden soportar sobrecargas, pueden consumir una cantidad de energía considerable en su activación, tienen un acoplamiento sencillo en la tapa de control, generan ruido eléctrico, y también la activación rápida o conmutación puede generar picos de tensión y dañar equipos sensibles como las memorias, microcontroladores o microprocesadores. Esto se soluciona con los relés no mecánicos. Aparte de estas, podríamos nombrar otras características especiales entre los relés de estado sólido, como por ejemplo, la conexión en el paso de tensión por cero y desconexión en el paso de intensidad por cero, la ausencia de ruido mecánico en la conmutación, escasa potencia de mando, compatible con TTL y MOS, insensibilidad a las sacudidas y a los golpes, así como también se encuentra cerrado a las influencias exteriores por un recubrimiento de plástico.
ya que en condiciones normales no sufrirá de interferencias, fallo por oxidación, polvo o humedad en el ambiente. Todas estas características pueden representar una ventaja al momento de utilizarlo en los circuitos eléctricos, ya que por ejemplo, pueden ser activados con valores desde 5 voltios hasta valores muy elevados para operar corrientes de línea. No presentan calentamiento, ni su funcionamiento es afectado por la temperatura. Se pueden conectar varios circuitos en paralelo. Los relés de estado sólido son dispositivos con una larga vida útil. Por todas estas ventajas, los relés son los dispositivos más utilizados para el control en las etapas de potencia. También podríamos decir que existen algunos inconvenientes que presentan los relés electromecánicos, los cuales son solucionados con los relés de estado sólido. Estos inconvenientes son los ruidos eléctricos, que sufren desgaste interno debido a las conmutaciones, y a consecuencia de los picos generados, estos demandan una mayor energía, por lo cual es importante considerarlo para no dañar fuentes limitadas. Como única desventaja para los relés de estado sólido es que siempre tienen que estar conectados o acoplados mediante un triac. Los relés son dispositivos muy importantes en la electrónica actual, por lo cual no hay que olvidar lo que aprendimos en este video, lo cual fue el concepto de relevador, su funcionamiento interno, su constitución, los diferentes tipos que existen, los diferentes símbolos eléctricos que se emplean de acuerdo con su método de disparo, las características eléctricas de los relevadores electromecánicos así como los de estado sólido, así como también sus ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos que presentan al momento de utilizarlo en los circuitos eléctricos. Esto ha sido todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias.